Y uno de los deportes que se desarrollan en las Olimpiadas es el nado sincronizado, que está dentro de la categoría de la natación artística. Y realmente es un deporte artístico hermoso, muy bonito, donde se aprecia una gran creatividad y estética, aparte de la fuerza, resistencia y destreza que exige tener. Si uno de los participantes falla, todo lo que el equipo esté haciendo se verá mal. Todo el equipo fallará y toda la presentación será mala. Este deporte resalta la importancia de que un equipo se encuentre perfectamente cohesionado, sinérgico. Todos deben participar activamente y deben tener el mismo nivel de habilidad. Todos deben estar unidos, sincronizados y dependiendo uno del otro. No solo deben conocerse bien a sí mismos, sus capacidades y limitaciones, también deben conocer a los demás, sus capacidades y sus limitaciones. La Biblia expone acerca de la iglesia con las características de un equipo con gran cohesión y sinergia, tanta que es comparada con un organismo vivo que tiene un cuerpo saludable donde cada miembro está activo y hay una dependencia mutua en todo. La Biblia nos enseña que la iglesia es el conjunto de personas que Dios reunió para que le glorifique y que este grupo de personas está compuesto por todos aquellos que tienen la plena convicción de que Jesús es el Salvador, habiendo dejado su propio estilo de vida para pasar a seguir a Jesús y de esta manera aprender a vivir como Él. Y esto no tiene nada que ver con alguna religión o con el hacerse parte de una religión o pasarse a alguna religión. La iglesia de la que nos habla la Biblia no es la católica, ni la evangélica, ni ninguna otra religión. La iglesia bíblica es aquella que está compuesta por todo aquel que cree que Jesús es el Salvador y en consecuencia le está siguiendo para aprender a vivir como Él, como Jesús. Y punto. Y el líder de esta iglesia, que en 1 Corintios 12:13 se le llama cuerpo, es Jesús. Por esto se anuncia que Él es la cabeza de este cuerpo, que es la iglesia. Dice en 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 13, por un solo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La palabra bautizar significa sumergir, introducir. Este versículo nos enseña que es el Espíritu Santo quien introduce en un solo cuerpo a todo aquel que pasa a creer en Jesús como su Salvador y como su Señor. Esto significa que no es nuestra decisión el hacernos parte de la iglesia, sino que el ser hechos miembros de la iglesia está unido con el hecho de ser hechos cristianos, de ser seguidores de Jesús. Dios lo estableció así. En otras palabras, decidirse seguir a Cristo implica ser hechos parte activa de una iglesia. Podríamos decidir no participar en una iglesia, comenzando por no asistir a sus reuniones o participar de sus reuniones, pero esto no es solo no asistir. Esto es actuar en rebeldía en contra de lo que Dios estableció, contradiciendo de esta manera lo que anunciamos al decir que creemos en Jesús, al decir que somos cristianos. La Biblia nos presenta la necesidad del creyente de reunirse con sus hermanos en Cristo y de participar activamente entre ellos, como una necesidad natural del converso. No se muestra que es necesario estarle llamando o buscando para que participe, sino más bien se muestra al creyente buscando y necesitando reunirse para glorificar al Señor. El creyente necesita congregarse porque ve que esta es una manera especial de adorar y disfrutar de la presencia de Dios.
Porque lo que más desea el creyente verdadero es la presencia de Dios, tal como dice en Salmos 63, los versículos 1 y 2. Dice, Dios mío, tú eres mi Dios, yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti. Mi ser entero te busca con ansias en terrenos secos e inhóspitos, sin agua, con deseos de ver tu poder y tu gloria, como los he mirado en el santuario. Un creyente, un cristiano, que no necesita reunirse con sus hermanos en Cristo para adorar a Dios, tal vez no está bien en su vida y necesita ordenar algunas cosas. O tal vez no es un cristiano verdadero. Tal vez solo simpatiza o se siente atraído por el cristianismo. Tal vez reconoce que Dios existe, pero aún no se ha entregado al señorío de Cristo. Y tal vez está por hacerlo. Porque el creyente verdadero, el que ya se entregó a Cristo, necesita agruparse con otros creyentes para alcanzar el propósito de glorificar a Dios en comunidad, en medio de la congregación, en medio de la iglesia. Es así como los creyentes de la ciudad de Tesalónica se reúnen como parte de esta meta de poner en práctica esta unidad que tienen como iglesia en Jesús. Pero la actividad de reunirse en un lugar no es suficiente para vivir como iglesia. Se hace más que eso. El apóstol hace una descripción de algunas cosas que todo creyente como miembro de la iglesia hace. Más aún, si sabe que su crecimiento es junto al de toda la iglesia y que para este crecimiento personal, madurar, aprender y mejorar, el creyente depende de la iglesia. Esto lo vemos, por ejemplo, en Efesios, el capítulo 4, el versículo 16, donde dice que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero resaltar de este versículo que acabo de leer, la parte en la que dice que se ayudan mutuamente, cada miembro. Y esta ayuda mutua que practica cada uno, lo hace según la actividad que le corresponde. Cada miembro de la iglesia, en otras palabras, cada creyente o cristiano verdadero, participa activamente dentro de la iglesia. En esta práctica, la de la ayuda mutua. Esto significa que no hay un creyente que no desarrolle alguna actividad en la iglesia. No se concibe a un creyente inactivo. Eso no existe. Cada creyente verdadero, formamos parte activa de la iglesia y tenemos una función determinada que va acorde a nuestros talentos, habilidades y dones. Por lo tanto, nosotros brindaremos ayuda y nos ayudarán según las capacidades que tiene cada uno. Es así como todos recibiremos y experimentaremos un crecimiento. Seremos edificados. Ese avanzar, ese madurar que todos queremos, únicamente lo experimentaremos bajo este formato, el de una ayuda mutua según nuestras capacidades y funciones. Es más, nuestro crecimiento y madurez no debe ser concebido bajo un enfoque individualista. Me refiero a pensar en que mi crecimiento, mi madurar y el tuyo no es solo para el beneficio individual, sino que es en primer lugar para el beneficio de todos los que conformamos la iglesia. Es por esto que en el texto bíblico dice que es la iglesia la que va edificándose. Por supuesto, este beneficio corporal es experimentado por cada uno de los creyentes que estamos activos en la iglesia y conformamos la iglesia. El domingo pasado ya vimos que dentro de la iglesia hay algunos miembros que tienen la actividad de instruir y de dirigir trabajando duro, y que nos corresponde considerarles y amarles por causa de la obra en la iglesia. Y entendemos
que de los demás, debido a que somos miembros activos dentro de la iglesia, no solo se espera que participemos activamente, sino que nosotros necesitamos participar activamente. Las necesitamos hacer no solo para sentir que somos útiles, sino que las necesitamos hacer para estar saludables nosotros mismos, para estar creciendo y para estar activos. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Tal vez pienses, no soy el líder, no sé qué hacer. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, los versículos 14 y 15, encontramos una buena respuesta. Dice en Primera de Tesalonicenses 5, 14 y 15, también les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal. Más bien, procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. En estos versículos encontramos indicaciones de lo que debe hacer todo creyente en medio de la iglesia, en medio de los demás que se reúnen con él para glorificar y servir al Señor. ¿Qué es lo que haremos? En primer lugar, se dice que llamemos la atención a los ociosos. Lo otro que se dice es que animemos a los de poco ánimo. En tercer lugar, se dice que apoyemos a los que están débiles. En cuarto lugar, se dice que seamos pacientes con todos. Y por último, se dice que cuidemos que nadie pague mal por mal y en su lugar procurar hacer el bien, hacer siempre el bien. En una iglesia pueden haber algunas personas ociosas, pueden haber otras de poco ánimo y también pueden haber algunos debilitados y otras de las que se necesite paciencia y otros que pueden creer que lo justo es pagar mal por mal. En nuestra sociedad hay gente así, pero ¿en la iglesia hay gente así? De acuerdo con esta carta, en este grupo de creyentes que se reunían en Tesalónica, sí habían personas así dentro de la iglesia. Y de acuerdo con, por ejemplo, mi experiencia en las iglesias que me congregué a lo largo de 30 años de creyente, puedo decir que sí hay personas así en una iglesia. ¿Pero por qué? ¿Acaso no son los cristianos, miembros de la iglesia, acaso no se entregaron a Jesús y fueron santificados, tal como dice la Biblia? Si es así, pero el crecimiento y madurez en conocimiento de la palabra, en sabiduría, en santidad, es un proceso. No puedes exigir que aquel que se entregó a Jesús ayer, hoy conozca toda la Biblia, distinga claramente qué es pecado y qué no, o que sea sabio y viva en completa santidad. Pero también será importante distinguir que si es un proceso, entonces todo creyente va experimentando los cambios o el crecimiento que indican que está en ese proceso. Esto significa que estamos siendo transformados, tal como dice en 2 de Corintios 3:18. Dice, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como para el Espíritu del Señor. No cabe entonces decir, mi crecimiento es un proceso. Si es que pasa 1 año, 2 años o más sin experimentar ningún cambio. No creció en conocer la palabra, no comenzó a servir, no creció en santidad, no creció en sabiduría, ni un poquito. ¿Cómo decir que está en el proceso de crecimiento como cristiano? No lo está. No es aceptable, no es concebible que un creyente no esté en constante crecimiento, en una constante transformación de su ser, que se evidencia en cambios en su forma de vivir, en su conducta. En los capítulos
5 y 6 de Hebreos, se hace un llamado a no caer en el error de quedarse estancados, siendo siempre como bebés. Se hace un llamado a todo creyente a que avance hacia la madurez, hacia la perfección. Por ejemplo, en Hebreos 6:1 dice: por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. Regresemos al aspecto que estoy exponiendo, del que estoy hablando. En la iglesia hay creyentes en diferente grado de madurez, que dentro de este proceso creciente en su vida está el hecho de ir dejando sus debilidades y aprender a vencer sus tentaciones para no pecar. Aunque no son perfectos, están avanzando camino a esa perfección que se alcanzará en el día de la resurrección. Cuando miro mi vida desde que me convertí hasta hoy, puedo ver que he crecido como hijo de Dios, en conocimiento de la palabra, en sabiduría, en santidad, en servicio, pero a la vez, cuando miro mi vida a la luz de la palabra de Dios, puedo ver que me falta mucho más para crecer. Me falta mejorar, me falta aprender a servir mejor. Estoy en una carrera, ya avancé, pero me falta bastante para llegar a la meta. De Primera de Tesalonicenses 5, 14 y 15, aprendemos un tesoro para este avanzar. Solo avanzaré si lo hago junto con los demás creyentes de la iglesia. Y es aquí donde el Señor dice: no mires solo tu vida, mira la vida de tus hermanos, mira la vida de tu familia espiritual, mientras que ellos también se miran así y te miran a ti para ayudarse mutuamente. Todos con una meta, el cuidado mutuo. De tal manera que el texto dice que llamemos la atención a los ociosos. Recuerda que esta carta de Tesalonicenses fue escrita en otro idioma, en el griego. Esta palabra que en la Reina Valera contemporánea que leo, la traducen como ociosos, abarca más que solo la flojera. Este término se refiere a una persona que tiene una vida desordenada debido a que está acostumbrada a vivir a costa de los demás. Esta persona que se cree vivaza, digámoslo así, queriendo vivir a los demás. Al convertirse, se verá tentada a hacer lo mismo en medio de la iglesia. Más aún si ve cómo es que los demás miembros de la iglesia están prestos a ayudar a todo el que lo necesita. A estos, con esta mala costumbre y que están comenzando a hacer lo mismo en la iglesia o están aprendiendo a hacer esto, en cuanto te des cuenta de lo que sucede, les debes llamar la atención para que deje de hacer esto. Y así tenga la oportunidad de recapacitar, de arrepentirse y cambiar. Luego el texto dice que animemos a los de poco ánimo, a aquellos que están desalentados, tal vez por las malas experiencias por las que están pasando. Todos pasamos por malos momentos y de acuerdo al nivel de esa experiencia y de nuestro nivel de vulnerabilidad, de sensibilidad, es que seremos afectados, entristecidos, hasta podríamos deprimirnos. Pero alguien podría preguntarse: ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo es que un cristiano podría llegar a desanimarse en la vida, deprimirse? Se haría esta pregunta pensando en las maravillosas promesas de Dios, en la paz que da, en la seguridad de la vida eterna, en la presencia del Espíritu Santo en la vida, en la esperanza de justicia perfecta cuando Cristo venga por segunda vez. Pero el texto nos dice que hay creyentes que caen en el desánimo en sus vidas. Recordemos a nuestro Señor Jesús en Getsemaní, llorando y clamando a Dios con mucho dolor. A Pedro, llorando por haber negado ser seguidor de Jesús. A Pablo, quien fue golpeado, apedreado y arrestado. Hay ciertas experiencias en nuestras vidas que nos impactan fuertemente
afectando nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros planes, nuestros deseos. Es en esos momentos en los que la compañía de los amigos, como los discípulos que acompañaban a Jesús, o el perdón como el que recibió Pedro del Señor, o la ayuda de rescate y compañía como la que recibió Pablo tantas veces, nos reconfortará a nosotros también. Y estas son algunas de las tantas formas en las que podemos acercarnos a nuestro hermano desanimado en la vida para que reciba aliento. Luego, el texto nos dice acerca de apoyar a quien esté debilitado y se puede referir al débil moralmente o al enfermo. Todos pasamos por momentos de enfermedad y por necesidades de atención, de acompañamiento y cuidado. Es verdad, no somos los profesionales en medicina, pero es reconfortante que alguien te acompañe, te atienda, de repente te traiga una rica y caliente sopa de pollo. El texto continúa para decirnos que seamos pacientes con todos. Y es que habrá algunos que están luchando con sus maldades, con sus pecados. Otros estarán desanimados, desalentados, y otros estarán debilitados o tal vez enfermos y necesitan nuestro apoyo. Y nosotros también podríamos pasar por situaciones así, o ya pasamos, y necesitaremos hermanos que con paciencia nos atiendan, nos escuchen y nos llamen la atención según sea el caso. Así que seamos con los demás y tratemos como queremos que nos traten a nosotros. Tengámosles paciencia. Y la última acción para aplicar en medio de nuestros hermanos, que junto con nosotros somos la iglesia y que el texto nos dice, es que nadie pague mal por mal. Y en su lugar procuremos hacer siempre el bien. Los cristianos no seguimos la regla del ojo por ojo, esta regla del Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo esta regla de hacer a alguien el mismo mal que nos hacen. Mucho menos la venganza, la cual es hacerle más mal del que se recibió. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo. Nos enseñó a bendecir a los que nos maldicen. Entonces, si entre mis hermanos en Cristo, uno de ellos en algún momento cae en pecado, haciéndome mal, no se lo devolveré, no devolveré otro mal. En lugar de ello, debemos esforzarnos en hacerle el bien. Y no solo a nuestra familia espiritual, también con los demás, con las demás personas, con toda persona. Podemos ver entonces en estos versículos, en estos dos versículos de la palabra de Dios, que se nos enseña que cada creyente tiene un rol activo dentro de la iglesia, que hay mucho para hacer y podemos contribuir de muchas maneras para la edificación de la iglesia. Puede que esto se oponga con la formación que muchos hemos tenido en nuestro centro de estudios y en la sociedad. Muchos de nosotros estamos formados de una manera diferente. Estamos formados, nos han enseñado para vivir interesados solo en nuestro bienestar. Estamos formados de tal manera que solo pensamos en nuestra familia, en el bien de nuestra familia, en el crecimiento personal y también familiar. Y nos encerramos en ese pequeño círculo. Pero la palabra de Dios nos enseña algo muy diferente y es en el hecho de pensar, de enfocarnos, de esforzarnos y dedicarnos al crecimiento de la iglesia, lo cual a la vez implica también el crecimiento personal. Debemos entender esto. No vamos a crecer personalmente si no contribuimos para que la iglesia crezca como tal. No avanzaremos si la iglesia no avanza. Practiquemos lo que acabamos de aprender de Primera de Tesalonicenses 5, 14 al 15. Que Dios te bendiga.